repararse a sí mismos. Vamos a conversar con el neumólogo Luis Ugalde, que es médico especialista en el tema de rehabilitación pulmonar. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bien. Un gusto saludarlo. Igualmente, doctor. Doctor, iniciemos. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? ¿Exactamente en qué consiste? La rehabilitación pulmonar es una serie de ejercicios con indicación médica que se hacen cada ciertos días a la semana por un plazo de 4 a 6 semanas, donde el paciente pues se va haciendo ejercicios programados por un médico y vigilados también por mecanismos de saturación de oxígeno, control de frecuencia cardíaca para su... es decir, la condición médica de él para poder ir progresando poco a poco según las cicatrices pulmonares que él ha estado teniendo. Entonces es eso, básicamente, ejercicios médicos dados por una indicación y un seguimiento por telemetría. Doctor, ¿qué consecuencias han visto ustedes en los pacientes que han sufrido del SARS-CoV-2, este virus que produce el COVID-19, y cómo la rehabilitación les ha ayudado para poder ir mejorando poco a poco? Bueno, si algo que hemos aprendido de esta infección es que pues, puede dar muchísimas complicaciones, pero también puede dar muchas afectaciones pulmonares después de la afectación de la infección. Entonces hemos visto también cómo afecta la densidad pulmonar en ciertos puntos del pulmón y también hace que de alguna forma el pulmón sea menos eficiente, haciendo que algunas áreas del pulmón colapsen y de alguna forma también afecte la capacidad respiratoria del pulmón. Hemos visto que muchas de estas complicaciones en el plazo de los semanas puede ir mejorando progresivamente. Eso sí es importante. No todos los pacientes que hacen una complicación necesariamente tienen o están destinados a tener una condición de oxígeno dependencia o de tener alguna complicación mayor. ¿Qué tipo de ejercicios se están aplicando para esta rehabilitación pulmonar? ¿Cuáles son las prácticas que ustedes han hallado que están ayudando realmente para que la condición de los pulmones mejoren con el paso del tiempo? Hay varios ejercicios. Hay uno que se llama inspirometría incentiva, que eso es básicamente inspirar asociado con un aparato que nos ayuda a medir cuál es la resistencia pulmonar y cuál es la condición en la cual podemos respirar en un punto mayor. Hay también mecanismos por los cuales hay que soplar contra una pequeña resistencia. Entonces el paciente activa los músculos de la expiración. Hay que recordar que la expiración usualmente no lleva un trabajo activo, pero entonces al entrenarla y soplar contra una resistencia también nos genera pues una amplitud pulmonar que nos va favoreciendo esa recuperación, porque lo que se necesita es ir ampliando y mejorando esa amplitud pulmonar. Las secuelas del COVID-19 no son permanentes. Incluso ustedes mencionan que el pulmón tendría la capacidad de por sí mismo restaurarse a su estado original. ¿Cómo es esa situación? Bueno, es que lo que pasa es que en el COVID-19 hay una inflamación en el pulmón. Entonces, lo que hemos visto es que esa inflamación, así como sube un pico de inflamación, después llega y va bajando progresivamente. Eso hace pensar que en la mayoría de los pacientes ellos se van a recuperar. No obstante, sí hay un grupo de pacientes que podrían tener algún grado de secuelas de tipo un poco más permanentes, pero en la mayoría de los casos uno esperaría que con un seguimiento médico y con tratamiento esos pacientes se vayan recuperando. Sí, señor. Doctor, ¿y estos procedimientos se están aplicando tanto en los hospitales públicos como también en los privados? ¿Se está realizando en ambas vías? Sí, señor. Mire, en la Seguridad Social hay varios centros médicos que ya lo están haciendo, que están ya instaurados con neumología, con terapia respiratoria, con terapia física. Y bueno, igual formo parte de una comunidad que se llama Salud 360, que también vamos a tener ese tipo de servicios a nivel privado. A nivel privado ya hay otras también empresas que lo están dando. Y sí, definitivamente es una herramienta que se puede ofrecer tanto en la parte
parte pública como privada. Doctor, esa comunidad también tiene el objetivo de atender pacientes a bajo costo, me imagino también por las condiciones en las que estamos atravesando, complicadas económicamente, pero ¿cómo están haciendo con la virtualidad? ¿También pueden atender pacientes de esa manera para poder darles consulta y ayudarlos en el proceso? ¿Se refiere usted, digamos, a telemedicina? Sí, exactamente, como guía virtual a través del internet o la tecnología para llegar hasta los hogares con personas que buscan pues mejorar su condición respiratoria. Sí, señor. Mire, a través de esta comunidad lo que tenemos también es consejería médica en la cual podemos orientar a nuestros pacientes a saber cuál es la mejor ruta a seguir y, bueno, y obviamente también ayudarlos, asistirlos en la parte de coordinación de citas médicas según corresponda para darles un seguimiento adecuado. Hay que ver que también hay que tener ciertas mediciones en estos pacientes y ciertos parámetros para tener una consolidación de la evolución del paciente. Así que es nuestro gusto o nuestra intención que estos pacientes tengan también la mejor atención posible a través de esta comunidad. Doctor, en cuanto a la rehabilitación pulmonar, ¿cuánto tiempo es recomendable que se trate a un paciente que ha sufrido de COVID-19? Muy buena pregunta. Mire, eso va a depender de la severidad del caso del paciente, pero digamos, la rehabilitación está pensada para 4 a 6 semanas. Hay pacientes que podrían ser que necesiten más o hay pacientes que podrían requerir una intensidad diferente de ejercicios, así que va a depender de los casos, pero vamos a hacer un promedio que podría ser aproximadamente de 1 mes. ¿Y cuál es la clave para que esta rehabilitación sea exitosa y que tenga buenos resultados en el paciente? Sí, es la constancia, el seguimiento, la vigilancia de los signos vitales, el seguimiento del tratamiento médico es vital para ver la evolución del paciente. La experiencia que hemos tenido en la recuperación de pacientes COVID es en general muy buena. Los pacientes que han tenido este tipo de complicaciones después de infecciones COVID, es que han recuperado prácticamente su función pulmonar. Solamente en un par de casos muy puntuales han tenido alguna secuela mayor, pero la mayoría de los pacientes, por dicha, se tienden a recuperar. Y esas son las claves: la constancia, el seguimiento médico y seguir el tratamiento que se le indica al paciente. Esa es la clave. Es decir, es una responsabilidad de ambos, tanto ustedes como médicos expertos, también como el paciente que cumpla con las recomendaciones y los ejercicios que ustedes pues, le indiquen. Tal cual, sí, es una responsabilidad compartida, porque si también se le dan algunas tareas al paciente para hacer en la casa o hacer algunos ejercicios en la casa o un seguimiento y el paciente no los cumple, pues entonces es medio complicado obtener resultados, pero debido a esa responsabilidad compartida, también si uno no le da la vigilancia o el tratamiento adecuado, pues entonces también hay una responsabilidad que es la parte médica también, pero sí buscamos en todo caso que el paciente reciba lo mejor y se recupere lo antes posible para que se reintegre a sus actividades, a su vida, a su trabajo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por el tiempo muy valioso, lo que nos ha explicado. Le agradecemos mucho haber estado aquí en Telenoticias. Gracias, muy amable. Que tenga buen día.